1:45. Yo lo voy a leer. Dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. En este versículo estamos leyendo que en el Antiguo Testamento, porque escribió Moisés, él era en el Antiguo Testamento, y los profetas del Antiguo Testamento, estamos aquí leyendo que en el Antiguo Testamento los profetas y la ley hablaban y testificaban de este Jesús que en el Nuevo Testamento nació, tomó cuerpo humano. El Nuevo Testamento empieza con 4 libros. Estos 4 libros, si ustedes miran en la pantalla, estos 4 libros son los libros de los evangelios, en inglés the gospel. 4 libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los 4 libros de los evangelios que anuncian a este Jesús nacido en carne, tomado cuerpo humano, este Dios tomado cuerpo humano, nacido en carne, y luego relata la historia de Jesús en la tierra. Luego vamos a los libros de los Hechos, el único libro del Nuevo Testamento que es historia, el libro de los Hechos. En este libro nos enseña y nos cuenta, nos relata la historia de la iglesia, de cómo la iglesia empezó, de cómo la gente recibió la salvación que nuestro Jesús Nazaret compró en la cruz del Calvario en los evangelios. También nos dice cómo la verdadera iglesia del nombre fue fundada. Luego vamos a los siguientes libros, que son 14 escritos por Pablo y los otros por varios otros escritores. Estos se llaman las epístolas. Los 14 libros escritos por Pablo y los otros por los diferentes escritores. Por ejemplo, uno de ellos es el apóstol Pedro, y luego otros varios más. El último libro del Nuevo Testamento es el libro de Apocalipsis. Es el único libro de profecía que está en el Nuevo Testamento. También para hacer un summary, un resumen, este libro del Nuevo Testamento tiene 27 libros, 8 escritores diferentes, y todos estos libros fueron escritos entre 100 años. Entre los 100 años todos estos libros fueron escritos. Tenemos que entender algo. Estos libros fueron escritos, y bueno, no estos libros, pero todo el libro de la Biblia, todos los libros de la Biblia fueron escritos por hombres. Todos los escritores fueron escritos por hombres, inspirados por el autor de la Biblia, que es nuestro Señor Jesucristo. Los que escribieron este libro fueron hombres así como usted y yo, de carne y hueso, pero el autor de esta Biblia, de los libros de la Biblia, fue nuestro Jesús, Dios Todopoderoso. Chart 2, please. Vamos a Isaías 43. 43. Dice: voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzado en la soledad a nuestro Dios. Luego si vamos a Malaquías 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿De quién está hablando estos libros? En el Antiguo Testamento estaban profetizando de alguien que iba a venir antes de Jesús para anunciar el camino. Es para preparar a la gente que Dios va a ser manifestado en carne. Un hombre fue enviado, y ese hombre fue Juan el Bautista. Humanamente, Jesús y Juan, en carne, Jesús y Juan el Bautista tenían una relación familiar.
Mateo 1, versículos 7 y 8. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. So, Juan el Bautista vino a preparar el camino para nuestro Señor Jesucristo. Leemos Marcos 1:4. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Los versículos 5 y 6 dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Marcos 1:4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Juan preparó a esta gente para recibir a Jesús. Juan predicó el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Esto nos está enseñando que el arrepentimiento nos prepara para recibir a nuestro Señor Jesucristo. La chart 3. El arrepentimiento en Hechos 26, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, sino que anuncie primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, a los gentiles que se arrepiéntense y se conviértense a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. So aquí está diciendo que tenemos que hacer un cambio interior. Nuestro arrepentimiento empieza de lo interior en nuestra mente, para poder ver un cambio a nuestro exterior, en nuestra dirección, en cómo estamos caminando con el Señor. Hay elementos del arrepentimiento. ¿Cuáles son esos elementos? Primeramente, la muerte. Si ustedes están apuntando, tengo unos versículos, no los voy a leer porque son varios, pero el primer elemento del arrepentimiento es la muerte. Romanos 6, capítulo 6, versículos 6, 13 y Gálatas 5, 24. Dejamos morir nuestro egoísmo, nuestro deseo de la carne, nuestros malos deseos, nuestros pecados. El arrepentimiento hace que nosotros dejemos morir esos deseos, el egoísmo. Luego, segundo, la sangre de Jesús nos limpia o nos lava de todo pecado. Apunten los versículos Hechos 2, 21, Hechos 22, 16, Romanos 10, 12 y 13, 1 de Juan 1, 7 y 9, Apocalipsis 1, 5. La sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, nosotros recibimos esta sangre que es dada para nosotros en el bautismo en agua en el nombre de Jesús. So, el primer elemento del arrepentimiento es muerte. Dejamos morir las cosas, los deseos de nuestro cuerpo, los deseos de nuestra carne. Segundo, la sangre de Jesús nos limpia, nos lava de todo pecado. Cuando caminamos al bautismo, bautizarnos en el nombre de Jesús. Y luego es una promesa para amar y obedecer a Jesús. Un verdadero arrepentimiento muestra frutos de arrepentimiento. Es obediencia a la palabra y a los mandatos de Jesús. Aleluya. Ayer estaba en una clase de santidad. Cuando vivimos una vida arrepentida y nos acercamos a Dios, dejamos los deseos de la carne al lado. Vivir en santidad no es difícil.
como muchos pensamos. Sí, a veces es una cosa, es más duro que la otra, sí, pero cuando nos acercamos más a Dios, cuando queremos más de Dios, vivir una vida arrepentida, vivir una vida santa delante del Señor, no es tan difícil cuando nuestro amor al Señor se hace más grande, cuando conocemos a Dios más y queremos obedecer a Dios. No es difícil de vivir una vida arrepentida. Vivir una vida arrepentida, estamos dejando nuestro pecado atrás. Yo sé, creciendo en la escuela dominical, la hermana En hacía un concurso bíblico y hablaba de la salvación y nos preguntaba, una de las preguntas era, ¿qué es el arrepentimiento? Y la respuesta más fácil que podíamos dar es dar la espalda a tu pecado, voltear, darle la espalda y no mirar para atrás. No siquiera ni siquiera poquito voltear y mirar, oh, ¿sabes qué? Quiero regresar a esa vida, la vida anterior que tenía antes. I'm going to take a peek de lo que tenía antes. No, cuando vivimos una vida arrepentida, damos nuestra espalda al pecado y seguimos un camino para el Señor, una vida santa con nuestra mirada al cielo. Y tenemos también una conciencia limpia en Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Wow. Hechos 24:16. Y por esto procuró tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay buenos frutos. Cuando de verdad una persona es arrepentida, cuando de verdad una persona pide perdón, muchas de las veces, piden perdón y perdóname, pero es puro de palabra, perdóname. Y luego regresan y hacen lo mismo. Probablemente a veces dicen, si están casados, dicen perdóname, piden perdón nada más para supuestamente llevar la fiesta en paz. Pero cuando un arrepentimiento es de verdad, perdóname, muestra buenos frutos, buenas acciones. Ya deja de la manera de lo que se equivocó, está bien, lo dejamos en el pasado, pero ¿sabes qué? Desde ahora en adelante yo pedí perdón y ya no voy a regresar a hacer lo que hacía antes. Ya no me voy a de lo todo con toda mi fuerza. Voy a tratar de no equivocarme y sí se puede hacer eso. Como leímos antes, Juan el Bautista predicó del arrepentimiento de los pecados, pero también él habló del lavamiento de los pecados con el bautismo en agua. Hechos 10:48. Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Voy a pedir que se pongan en pie.